Pascual Valencia llega directo desde la residencia de la tercera edad en la que vive tras ser encontrado por un cuidador en muy mal estado. Hola, ¿es Pascual? Sí. Vale, llévale a reanimación. Enseguida voy. Vale. Quédate con él hasta que yo llegue. Vale. Perdona, ¿eres Rafa? Sí, tú eras Diana, la hija de Julián, ¿no? Sí, soy yo. ¿Me puedes contar cómo le has encontrado? Pues estaba así muy caído, ¿no? Como que le faltaba la respiración. Rafa es auxiliar de geriatría en la residencia donde está mi padre. Al parecer se ha encontrado a Pascual adormecido, con insuficiencia respiratoria, pálido y algo sudoroso. Según me ha contado, Pascual goza de una relativa calidad de vida en la residencia y en su día a día es autónomo. Pero a ver, entonces Pascual solo está diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial. Sí. ¿Y la somnolencia que presenta puede ser por algún sedante que le den? Pues, a ver, en el último año Pascual ha presentado signos de senilidad y a veces se pone un poco violento. Y cuando se pone así, le damos benzodiazepina. Pero hoy no se lo hemos dado, o sea, no creo que sea de eso, ¿no? Pues es que igualmente eso no justifica la insuficiencia respiratoria. Vale, gracias. Tengo que marcharme. Sí. ¿Te veo por la residencia? Claro. Gracias por todo, Rafa. Nada. Cuéntame. Está hipotenso, taquicárdico y taquipneico. ¿Cómo está la saturación? Al 89%. Elsa, por favor. A ver, necesito sueroterapia para la deshidratación, antibióticos de amplio espectro y corticoides. Rápido. No, yo soy la auxiliar. ¿Y la enfermera dónde está? Pues se ha ido al lavabo, creo, a vomitar porque le ha entrado... Me da igual. ¿Has entendido lo que te he dicho y sabes hacerlo? Pues... Hazlo, por favor. Vale. Gracias. Pascual. Hola, Pascual. Tranquilo, estás en el hospital. Soy Diana Ortega, soy médico. ¿Puedes oírme? Por ahora solo he conseguido que balbucee, Diana. Vale, ya sigo yo, por favor. Gracias. Tranquilo. Por el momento, la doctora Ortega va a tomar unas muestras de sangre que va a analizar con gasometría y ácido láctico para ver si nos encontramos ante una sepsis o una infección generalizada. También vamos a sondar al paciente para realizar muestras de orina y hacer un urocultivo para, pues eso, para saber si el origen de todo es una infección de orina. Gracias. Hola. Hey. Disculpa, no quería asustarte. Hola. ¿Sabes cómo se encuentra Pascual? Bueno, es pronto todavía, pero no te preocupes que la doctora Ortega va a hacer todo lo posible para sacarlo adelante. Ay, gracias. ¿Cómo es que no has vuelto a la residencia? No quiero moverme de aquí, por lo menos hasta que despierte Pascual y sepa cómo está. ¿Has hablado con los familiares? Pues a ver, su mujer murió hace años y a sus hijos es que no los conozco. Vamos, no he podido localizarlos. Por eso quiero quedarme aquí, para que cuando despierte vea a alguien conocido. ¿Qué detalle? Sí, ya, bueno. Es una lástima, porque en la residencia hay abuelitos que solamente reciben una visita al año. Y tristemente estoy más que acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Me imagino. Bueno, yo le dejo un aviso a la doctora Ortega para que con cualquier novedad te pongan al día, ¿vale? Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo está Pascual? Sigue igual, pero bueno, por lo menos está vigilado en todo momento. ¿Y aún no sabe lo que le pasa? Pues todavía no. Creía que era un proceso infeccioso, pero lo he descartado con la analítica. Entonces, es posible que sea una reagudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene, o quizá ha tenido acceso a las benzodiazepinas y se ha tomado más de la cuenta. No lo sé. Bueno, he pedido una analítica de tóxicos por si acaso. A ver, esto último no puede ser porque mis compañeros y yo estamos muy pendientes de que estas cosas no ocurran. Ya me imagino. Claro. Pero me parece bien que barajes todas las posibilidades para ver qué le pasa a Pascual. Vale. Oye, ¿y sus hijos? Porque Ainhoa, mi compañera del SAMUR, me ha dicho que no los habías podido localizar. Ya he hablado con ellos. Perfecto, ¿vienen para acá? No quieren saber absolutamente nada de lo que le pasa a su padre. ¿Cómo? Lo que oyes. No me lo puedo creer. Está bien que este tipo de cosas se sepan y que las cámaras estén aquí para denunciarlo. Es un abuelete. Entre la vida y la muerte. Y nadie se preocupa por él. ¿Cómo me voy a ir yo de aquí? ¿Y no tiene, no sé, más familiares, hermanos, sobrinos, alguien? No. Nadie. Solamente tiene a sus hijos y por lo que se ve, parece que ni eso. A ver, yo he llamado a la residencia y les he pedido permiso porque yo me quiero quedar aquí. Porque estoy completamente seguro que cuando Pascual despierte se va a alegrar cuando me vea. Seguro que sí. Tengo que seguir trabajando. Gracias por todo, Rafa. Gracias a ti. Luego te informo. Vale.
Hola, ¿una caña? Otra. Gracias, Fran. Mira, te digo que me encuentro con uno de esos desgraciados y le voy a decir un par de cosas. Ay, no, pero es que también hay que... Gracias. También hay que saber qué ha pasado ahí, ¿sabes? Igual Pascual ha tratado fatal a sus hijos. Aunque bueno, es que igualmente pues me da pena que esté tan solo. Bueno, pero mira, tiene a Rafa, que está ahí 100% con él y está muy entregado. Pero no es lo mismo que alguien de tu familia. Por muy majo y por mucha buena voluntad que tenga, no es lo mismo. ¿Tú cómo crees que va a evolucionar Pascual? No lo sé, no. Le he dejado en observación y a ver qué dice la analítica de tóxicos también. Pero, ¿y si simplemente por su edad su cuerpo ha empezado a decir basta, ya está, hasta aquí? No sé. ¿Tú estás segura? Yo creo que nos estamos dejando algo por ahí. Y no sé qué puede ser. No, si no estoy segura, claro, si no, no estaría dándole vueltas. Pero no puedo descartar que no sea una complicación por la edad que tiene. Y si es así, pues me da miedo no poder hacer nada. Me voy ya, no puedo más. Oye, que tomar unas cañas por lo menos significa llegar a la segunda. Lo siento, estoy agotada. ¿Te importa? Claro que no. Descansa. Oye, gracias por la charla. Me ayuda mucho. Cuando quieras. Hasta mañana. Chao. Chao. Hola. Hola. ¿Cómo está Pascual? Igual. Y no sabemos qué pasa todavía. ¿Qué tiene? No lo sé, Ainhoa. Me temo que a lo que hablamos. Que un simple catarro haya descompensado la enfermedad pulmonar y eso lo haya desencadenado todo. Porque es que si no, no me lo explico. ¿Pero cómo ha podido pasar de un día para otro? No lo sé. Ainhoa, estoy perdida, no lo sé. Perdona. Ortega, ¿podemos hablar un momento, por favor? Que antes no pudimos hablar. Sí, perdona, que no te hice caso, perdona. Dime. Vale, pues lo que te decía. Que fui a asear al anciano de la 212. Sí. Bueno, y el acompañante, pues me dijo que no, que ya lo había aseado él, que no lo podía asear yo. Y sí, bueno, fue súper maleducado conmigo. ¿Rafa maleducado? Sí, súper maleducado. Pero bueno, que da igual, que eso da igual. Que tú imagínate que le pasa algo al anciano. Eso recae sobre mí, sobre el hospital. Tienes razón. Vale, Elsa, gracias. Ya me encargo yo. ¿Seguro? Sí, hablo yo con él. Vale, gracias. Ahora, Rafa, vaya día. Ay, no. ¿Quieres que vaya yo? ¿Y así veo cómo está Pascual? ¿No te importa? Claro que no. Te lo agradezco porque es que ni he comido todavía. Mira, toma. Luego paso por tu consulta y te llevo algo de la cafetería. ¿Vale? Gracias. Que nadie está dudando de tu buena intención. Pero Elsa, la auxiliar, yo creo que tienes razón, ¿no? Claro que tienes razón y no te preocupes, Ainhoa, que cuando vuelva a la habitación le voy a pedir perdón. Que sepas que es admirable todo lo que estás haciendo por Pascual. Pero tienes que dejar hacer su trabajo al personal del hospital también. ¿Estás bien? Sí, no. Lo siento. No, sí, no te preocupes, que no es por ti, de verdad, que... Lo que pasa es que a mí todo esto pues me recuerda... Es que yo cuando tenía 20 años me porté muy mal con mi abuelo. Lo ingresaron porque pensaban que tenía un cólico y yo preferí irme a la otra parte del mundo con mis amigos a divertirme. Y resultó que no era un cólico, sino que era un cáncer muy agresivo. Entonces, a mi familia no le dio ni tiempo a avisarme y mientras mi abuelo estaba agonizando, pues yo estaba divirtiéndome muchísimo en la otra parte del mundo, ¿no? Y no me dio ni tiempo a despedirme de él. Lo siento mucho. Pero mira, sabes que seguro que en la residencia te están echando mucho de menos y aquí Pascual está bajo control. Así que ¿por qué no vuelves a la residencia? Vale, sí, voy a volver. Sí, llevas razón. Lo único que te voy a pedir, Ainhoa, es que cualquier novedad, por favor, en el estado de Pascual, que me aviséis. Claro, por supuesto. Y además que sepas que Pascual ha dado orden para que te podamos informar. Vale. Voy a pasar a despedirme de Pascual, ¿vale? Venga. Ah, y otra cosa, por favor. No decirle nada de lo de sus hijos, ¿vale?
no le he querido contar nada por si todo esto se ponía peor y si no pregunta, no le damos más disgusto, ¿vale? Vale, entendido. Vale, bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo estás? Pues yo mejor que él. ¿Qué le ha pasado? Me han avisado a mitad de la noche que había empezado con vómitos, insuficiencia respiratoria y la presión arterial por los suelos. De verdad es que Ainhoa, no sé qué pasa, no me lo explico. A no ser que sea eso, ¿sabes? Que su tiempo se acaba y ya está. ¿Tú crees que es candidato a RCP? Una he revisado a Rafa, que dijo que avisáramos en caso de cualquier cambio. No me ha dado tiempo, acabo de llegar. Oye, ¿no te huele como a ajo? Sí, ¿verdad? Es que estaba oliendo, pero no... ¿Qué pasa? La saturación ha bajado un 70%. Es un flúter. Va a entrar en parada. Voy a por adrenalina. ¡Rápido! 1, 2, 3, 4, 5, 6, La tengo. 7, 8. Vamos. Nada, no reacciona. Vamos, Pascual, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. No te vayas, Pascual. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, Pascual. Lucha.